¿Por qué Roy Barreras viajó a Estados Unidos en este momento? Desde Washington, el precandidato responde que su visita no es casual ni personal, sino una gestión política para bajar tensiones y contrarrestar lo que él llama versiones venenosas contra Colombia. Según Barreras, su presencia busca evitar que en los pasillos de poder solo se escuchen voces que por intereses electorales estarían hablando mal del país y del gobierno ante la administración estadounidense. Estuve esta tarde y estaré mañana en una serie de reuniones aquí en Washington, porque no puede ser que solo se escuche en los pasillos del Departamento de Estado y de las zonas de influencia alrededor del gobierno Trump las voces de quienes han envenenado el ambiente, enrarecido el ambiente, calumniado al presidente, hablado mal de Colombia, inclusive pedido intervenciones militares y sacrificando la soberanía por intereses puramente electorales. Yo creo que hay que bajar tensiones. Todo el que pueda ayudar y tenga capacidad de influir aquí debe hacerlo para tratar de que se restablezcan de la mejor manera las relaciones entre las dos naciones, desde la dignidad, desde la soberanía, pero también desde la perspectiva estratégica. A Colombia ni a ningún país le interesa empeorar sus relaciones internacionales, sino mejorarlas. Y a eso he venido, a ayudar a bajar esas tensiones y a tratar de estabilizar y ayudar a estabilizar el ambiente en el que espero salga bien la conversación entre los presidentes el próximo martes. En medio de una de las semanas más sensibles para la política exterior colombiana, el precandidato presidencial Roy Barreras apareció desde Washington con un discurso que, aunque envuelto en llamados a la diplomacia y la estabilidad, dejó un mensaje político claro hacia el escenario electoral interno. Sin mencionar nombres de forma directa, Barreras habló de candidatos de extrema derecha que, según él, estarían viajando a Estados Unidos para envenenar el ambiente, calumniar al país y sacrificar la soberanía nacional por intereses electorales. El señalamiento no se hizo en abstracto. A lo largo de la entrevista, el periodista puso sobre la mesa el nombre de Abelardo de la Espriella, y lejos de desmarcarse, Barreras profundizó el relato asociando ese tipo de acciones con irresponsabilidad política, exhibicionismo y una supuesta intención de que a Colombia le salga mal la relación con Estados Unidos. El mensaje de fondo es contundente. Quien critique al gobierno fuera del país no estaría atacando a un presidente, sino perjudicando a la nación. Una narrativa que, más allá del tono diplomático, marca el inicio de una confrontación política indirecta que ya comienza a calentar la carrera presidencial. Usted dice que ha viajado para, tratar de resolver ese tema y esas ideas que algunos le han llevado al presidente Donald Trump. Eso no es un secreto, lo ha reconocido el propio presidente Gustavo Petro. Y dentro de esos, pues hay una lista de congresistas, Lucas, republicanos, algunos de origen latino, latino-colombianos, latino-cubanos, pero en todo caso de origen latino. Sí. Bernie Moreno, que es de origen colombiano, María Elvira Salazar, representante republicana, Carlos Jiménez, también representante republicano. Sí. Doctor Roy, ¿estos o alguno de estos están dentro de su lista para las reuniones o que sostuvo hoy o que va a sostener mañana? Sí, Silvia, es que yo creo que uno tiene que hablar es con el contradictor. Usted sabe que yo soy un constructor de paz, yo resuelvo situaciones de crisis y me parece que el asunto no es solo los norteamericanos que desde el Congreso norteamericano opinan, muchos de ellos de manera irresponsable contra el gobierno o calumniando, sembrando infundios. No, lo que verdaderamente es doloroso es que haya colombianos, candidatos políticos colombianos, que vengan a envenenar el ambiente para que le salga mal a Colombia la reunión del martes. Usted sabe que el más agresivo de los candidatos de la extrema derecha vino hace unos pocos días, se ufanó de venir a rajar de Colombia, como decimos en castellano. Roy Barreras afirma que su viaje a Estados Unidos no fue improvisado ni personal, sino motivado por una situación que, según él, pone en riesgo los intereses del país. Desde Washington aseguró que un candidato de la extrema derecha viajó recientemente con el objetivo de dañar el clima previo al encuentro del próximo martes entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Sin mencionarlo por su nombre, Barreras sostuvo que ese candidato vino a envenenar el ambiente, a hablar mal de Colombia en escenarios de poder y a intentar que la reunión fracase, todo según su versión por cálculos electorales. Para Roy, el problema no es la crítica política interna, sino llevar esas disputas al plano internacional, afectando la imagen del país y debilitando una relación estratégica. Insiste en que esa actitud no golpea a un gobierno, sino a Colombia como nación, y que sacrificar la estabilidad diplomática para ganar protagonismo político es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias graves. Por eso, dice, decidió intervenir para contrarrestar ese discurso y buscar que el encuentro del martes se dé en un ambiente más tranquilo y favorable para el país.
Y por supuesto, cuando yo vi que había esa intención de envenenar el ambiente, dije, yo voy a ir a contrarrestar ese ambiente, porque quien tenga la posibilidad, yo la tengo, de mantener una comunicación fluida con sectores influyentes de los Estados Unidos, tenemos que decir la verdad. Colombia no es un país enfermo, Colombia no es un país de traquetos, el presidente de la República no es un narcotraficante, hay una crisis que tiene que resolverse de la mejor manera por vías diplomáticas, y al país le interesa y debe interesar tener las relaciones más estables y tranquilas posibles, en lugar de crisis de tensión que podrían empeorar. De manera que bajar tensión es una buena idea, y todos los que podamos hacerlo, debemos hacerlo. En la entrevista, tras hablar de un candidato de la extrema derecha que habría viajado a Washington para dañar el clima previo al encuentro del próximo martes entre Gustavo Petro y Donald Trump, el periodista le pregunta directamente a Roy Barreras si se refiere a Abelardo de la Espriella. Roy responde sin rodeos: por supuesto. A partir de ahí insiste en que ese viaje no buscó defender a Colombia, sino enrarecer el ambiente internacional, hablar mal del país y poner en riesgo una reunión clave por intereses electorales. Cuando usted se refiere al más agresivo de los candidatos, ¿está hablando del doctor Abelardo de la Espriella? Pero por supuesto, usted sabe que quien ha propuesto, entre otras cosas, destripar a la oposición y darle bala a todo el que se vaya a oponer, pues también se tomó el trabajo de venir en su avión privado, que nos mostró a todos los colombianos, para venir aquí a hablar mal de Petro, que ese es su deporte preferido. El problema es que hay que comprender, con un criterio patriótico, que la reunión del martes no solamente entre dos seres humanos, sino que es una reunión entre Colombia y Estados Unidos. Y así debe ser asumida, con respeto por la soberanía de las dos naciones, de la manera más tranquila y equilibrada posible, con el objetivo de estabilizar esas relaciones y no de agudizarlas, no de empeorarlas. Esa comunicación y ese encuentro debe ser positivo, ojalá, entre las dos naciones. Y creo que es a eso que debemos apostarle, en lugar de envenenar el ambiente de esas conversaciones. Roy Barreras rechaza de manera tajante las versiones que señalan al presidente Gustavo Petro como narcotraficante y califica esas acusaciones como una mentira construida con fines políticos. Afirma que no existe un solo colombiano que crea ese relato y que insistir en él busca dañar deliberadamente la imagen del país en el exterior. Para Roy, presentar a Petro como un criminal no solo es falso, sino peligroso, porque intenta equiparar a Colombia con regímenes autoritarios y justificar escenarios de presión o intervención internacional. Barreras insiste en que Colombia es una democracia, que Petro fue elegido de manera legítima y que existen instituciones sólidas y elecciones libres. Recuerda que las advertencias de caos, expropiaciones y colapso económico nunca se cumplieron y que hoy se repite la misma estrategia del miedo. Según él, llevar esas acusaciones a Washington no golpea a un gobierno, sino que perjudica directamente a Colombia, debilitando su credibilidad y sus relaciones internacionales. Doctor Roy, usted nos decía hay que hablar con todos, incluidos por supuesto, y tal vez más importante incluso, los contradictores. Pero entonces, ¿con quién se va a reunir ahí en Washington? ¿Bernie Moreno está en la lista? Porque tenemos entendido que sí. Hay un protocolo, a mí me encantaría compartirles los detalles, pero hay un protocolo de confidencialidad en esas conversaciones. Lo que le puedo decir es que las personas con las que converso tienen una influencia directa sobre el presidente Trump, y son las mismas que han recibido esas versiones venenosas y difamatorias que habría que contrarrestar, porque no puede ser que en los pasillos de Washington solamente se escuche las voces de la oposición, que como sabe cualquier colombiano, inclusive los opositores. Mire, a Petro puede que no lo quieran muchos o puede tener todos los errores que usted quiera, pero no hay un solo colombiano que se coma el cuento de que Petro es un narcotraficante. Eso no es cierto. Y si piensan que van a tratar a Petro como Maduro o a Colombia como Venezuela, y eso es lo que quieren, que nos invadan, que intervengan, pues yo tengo que venir a evitar que eso pase y a decir esa no es la realidad. Hay un proceso democrático en Colombia. Petro fue un presidente elegido legítimamente, democráticamente. Habrá unas elecciones libres. Esto no es Venezuela, ni Petro es Maduro. Y ese discurso con el que amenazaban hace 5 años, pues no ocurrió. Que el dólar iba a estar a 7.000, que iban a expropiar, que Colombia se iba a volver Venezuela. Hoy sabemos que todo eso era mentira. El dólar bajó, está en 3.700, a nadie expropiaron, habrá elecciones libres. Y así como todo eso era mentira, también vuelven a viajar aquí a Washington a mentir, a decir que va a haber fraude, que no va a haber elecciones libres, que Petro es un narcotraficante. Todo eso le hace daño al país, porque en un ambiente tan complejo como las relaciones que tiene el presidente Trump con el mundo, no solo con Colombia, pues envenenar el ambiente le hace daño al país. Y yo creo que era bueno aclarar esas situaciones y que se oigan otras voces,
las voces amigas de estabilizar las relaciones y de que la diplomacia no se deje engañar ni se deje llevar por tensiones puramente interesadas y proselitistas. Yo espero que la reunión del martes salga bien e insto a todo aquel que pueda influir positivamente en esa estabilización de las relaciones con Estados Unidos, que lo haga dentro del marco de la soberanía y la dignidad de Colombia. Lo ocurrido en esta entrevista deja algo claro. La campaña presidencial ya no se está librando solo en plazas públicas, debates o redes sociales. Hoy, parte de esa disputa se está trasladando a escenarios internacionales, donde las palabras pesan distinto y las consecuencias pueden ser mucho más profundas. Aquí no se trata únicamente de diferencias ideológicas ni de simpatías personales. Se trata de cómo se construye el relato sobre Colombia ante el mundo. Roy Barreras plantea que llevar la confrontación política interna a Washington es cruzar una línea peligrosa. En su visión, cuando un candidato habla mal del país fuera de sus fronteras, no está debilitando a un adversario político, sino comprometiendo la estabilidad institucional, la credibilidad internacional y el interés nacional. Esa es la tesis que defiende con insistencia. Una cosa es la oposición democrática y otra muy distinta es, según él, envenenar el ambiente en momentos clave. Pero más allá de nombres propios, lo que queda sobre la mesa es una pregunta de fondo que los colombianos deben hacerse con calma. ¿Hasta dónde puede llegar la lucha por el poder sin que el país termine pagando el costo? ¿En qué momento la estrategia electoral empieza a chocar con la responsabilidad histórica de quienes aspiran a gobernar? En esta entrevista también se evidencia algo más, la batalla por el relato. Para Roy, no es aceptable que Colombia sea presentada como un estado fallido, ni que su presidente sea retratado como un criminal, ni que se instale la idea de que aquí no hay democracia. Su defensa no es solo a Gustavo Petro, sino a la legitimidad del sistema político colombiano, con todas sus fallas, pero también con sus garantías. El cierre de esta conversación deja un mensaje contundente. Las elecciones se ganan en las urnas, no en los pasillos del poder extranjero. Las diferencias se resuelven con votos, no con campañas de descrédito internacional, y el futuro del país no debería ser una ficha más en el ajedrez de intereses personales o electorales. Colombia está entrando en una etapa decisiva. Las palabras, los viajes, los gestos y los silencios cuentan. Por eso, más que tomar partido a ciegas, este es el momento de escuchar, contrastar y sacar conclusiones propias. Porque al final, más allá de candidatos y discursos, lo que está en juego no es un nombre, sino el rumbo del país,